Lectura comentada de la Biblia. Deuteronomio capítulo 10 al capítulo 12. Petición de Dios. Jurar por Dios. Lugar que pises será tuyo, no comer sangre. Cuando hablamos de la oración, siempre estamos hablando de nuestras necesidades y de aquello que le pedimos a Dios. Sin duda, tenemos en la oración uno de los elementos de confianza, de compañerismo y comunión con nuestro Dios más necesarios para el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Pero en esta lectura de hoy tenemos una petición de parte de Dios para todos nosotros. Pero nos preguntamos, ¿por qué habría Dios de pedirnos a nosotros cuando Él es el dueño de todas las cosas? Y no solamente eso, sino que sencillamente podría ordenarnos de manera tajante e incluso obligarnos para hacer lo que quisiera. Definitivamente la petición de Dios no es una súplica, ni tampoco es un deseo insatisfecho. La petición de Dios es una demanda que tiene que ver con nuestra postura y posición hacia Él. Aquí se presenta de manera clara los requerimientos de Dios por medio de verbos activos que hacen referencia a varias actitudes. Le dice que temas, que andes, que ames, que sirvas, que guardes. Los verbos denotan nuestra acción de fidelidad a Dios. Así que Dios no está rogando que le temas, Él te ordena temerle. Y no te está pidiendo que le hagas una reverencia, o que andes en sus caminos, o que procures amarle. Él te está ordenando que lo hagas. Así que no está hablando de una reverencia que quieres tenerle a Él, sino del miedo por su grandeza y santidad, que nos debe sobrecoger cuando comenzamos a conocerlo. Este mandato a Israel contiene estas 5 demandas de Dios que vienen en la medida que obedecemos sus mandamientos. Y reconocimiento de esta grandeza de Dios, también se nos enseña algo que aparentemente contradice otra parte de la Escritura. Nos dice en este pasaje que debemos, además de temerle, servirle, seguirle, también debemos jurar por Él. Ahora, Cristo dijo que no deberíamos jurar por nada, ni por la tierra, ni por el trono de Dios, ni por la ciudad del gran rey, ni por la cabeza nuestra, ni por un cabello, porque no deberíamos jurar por nada. Pero en este pasaje se menciona que deberíamos jurar por su nombre. Recuerden ustedes que en todo este proceso de la vida del pueblo de Israel, llegó un momento en que ellos consideraban el nombre de Dios como lo más sagrado. Tal es el hecho de que ellos en todos sus escritos y en su forma de hablar no quieren ni siquiera pronunciar su nombre, porque piensan que con eso profanarían la grandeza y la santidad de Dios. De tal forma que incluso le dice que no deben usar el nombre de Dios en vano. Pero luego encontramos en nuestra lectura que Dios mismo le dice a ellos que juren por su nombre. No existe aquí ninguna contradicción. Lo que tenemos que saber precisamente es que la importancia que le daban los israelitas al nombre de Dios no lo usarían entonces para jurar por cualquier cosa. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Sin embargo, no se les prohibía que juraran por Dios, porque ese era y siempre fue el fin de toda controversia, de toda duda y de toda promesa, porque el nombre de Dios era tenido en alta estima y no debería ser usado en cualquier cosa banal. También dicen que en cualquier lugar que ellos pisaren la tierra sería para ellos. Ahora, recuerden que esta es una promesa muy específica respecto a la conquista de la tierra prometida. Esto no quiere decir que se debe aplicar a nosotros, porque esta promesa estaba condicionada precisamente por el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob respecto a la tierra prometida. Y vuelve a recordar que también una de las partes de ese pacto que Dios hizo con Israel incluía no comer sangre de ningún animal. Este mandamiento está vigente hasta la fecha porque pasó a la iglesia gentil por medio de un mandato directamente del Espíritu Santo. Así que mantenernos en obediencia a los mandatos es entender el carácter de nuestro Dios, que no ruega, sino que nos ordena.